Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos a repaso informativo de toda la actualidad de todas las últimas horas, poniendo el foco en Israel, también en lo que está sucediendo en Rusia, también en el propio Zelensky, ojo que teme un golpe de Estado, y noticias también en torno a China y en torno a Biden, que quiere modernizarse y quiere hacerse TikTok, enseguida se lo contamos, pero si les parece, vamos a empezar poniendo el foco en Israel. Se está hablando de un acuerdo de prisioneros entre Israel y Hamás. Ojo, porque esto podría implicar el intercambio de 50 prisioneros de cada lado. En principio se centrará en mujeres y en niños. Se espera que el acuerdo incluya una tregua de 3 días en Gaza. Según las informaciones, Israel habría aceptado permitir la entrada de cantidades, eso sí, limitadas de combustible a la franja de Gaza bajo la supervisión de la ONU. La agencia Al Arabiya está apuntando, está informando sobre esto en los últimos minutos. A pesar de este posible acuerdo, siguen los ataques. Los ataques aéreos israelíes habrían causado daños materiales objetivos cerca de Damasco a primera hora del viernes, según apuntan los medios estatales sirios, que dicen que cerca de las 2:25 am hora local, el enemigo israelí habría llevado a cabo un ataque aéreo desde la dirección del Golán sirio ocupado. Están apuntando a varios puntos en los alrededores de Damasco, según ha informado la agencia oficial SANA, citando a una fuente militar. Esta fuente, eso sí, no ha proporcionado detalles sobre los objetivos, pero afirma que las defensas aéreas sirias han derribado la mayoría de los misiles israelíes. Los analistas militares han puesto en duda repetidamente la capacidad declarada de Siria para frustrar los ataques israelíes. De hecho, el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, con sede en Gran Bretaña, dijo que los ataques del viernes afectaron sitios pertenecientes al grupo terrorista de Hezbollah, respaldado por Irán. Seguimos con más noticias. Hablamos ahora de Estados Unidos. Los legisladores estadounidenses están introduciendo varias medidas para obligar a la administración Biden a adoptar una postura más asertiva hacia Irán, incluida la opción de un ataque directo en suelo iraní. Muchos en el Congreso están consternados por una nueva exención de sanciones de Estados Unidos que les contamos hace apenas unos días, que permitiría a Irán obtener acceso a otros 10.000 millones de dólares congelados en Irak, al tiempo que respalda abiertamente a Hamás y celebra su ataque a Israel el mes pasado. Según algunos legisladores, están en una época en la que se necesita ser agresivos con Irán. Esto es lo que ha dicho el senador Johnny Epps. Dice que si nos fijamos en lo que está pasando en Oriente Medio en estos momentos, vemos que Irán patrocina el terrorismo a través de Hezbollah, Hamás y la Yihad Islámica Palestina. Otra iniciativa presentada por dos senadores, por Lindsey Graham y Richard Blumenthal, insta al presidente Biden a atacar a Irán en caso de que un soldado estadounidense muera en Siria o en Irak. Dice que si matan a un estadounidense, entonces el objetivo debería estar en Irán. Esto es lo que ha dicho el senador Graham en la conferencia de prensa en la que presentó esta iniciativa, y de hecho lo argumenta. Dice: hemos tenido 4 ataques, todos dentro de Siria. Por ejemplo, Reagan golpeó a Irán, Trump golpeó a Irán. Dice este legislador que necesitan pagar un precio que todavía no han pagado. Seguimos con el foco puesto en Estados Unidos. La campaña de reelección del presidente Biden ha estado sopesando en privado si unirse a la plataforma de redes sociales TikTok para intentar llegar a más votantes jóvenes, según apuntan dos personas familiarizadas con estas conversaciones. La mayoría de los republicanos, como ya saben, han evitado TikTok, sobre todo por las preocupaciones de seguridad de los datos, porque, como saben, es propiedad de ByteDance, con sede en Beijing. Pero los demócratas, sin embargo, están cada vez más divididos sobre el uso de esta popular aplicación para vídeos cortos. A pesar de las preocupaciones de seguridad, hay varios demócratas prominentes que están señalando ambiciones presidenciales que se han unido a TikTok, en parte para llegar a los votantes jóvenes, que son cruciales para las posibilidades del partido en la elección de 2024. De hecho, como les decíamos, la campaña de Biden está considerando dar un salto a la plataforma en un momento en el que las encuestas sugieren que el presidente necesita aumentar su atractivo entre los votantes menores de 30 años, un grupo que normalmente suele favorecer a los demócratas por márgenes bastante importantes. Hablamos también de Ucrania. Cree que Rusia está intentando sembrar la discordia entre los ucranianos y que quiere dar un golpe de Estado. Esto es lo que ha dicho el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, durante una conversación con periodistas extranjeros, según informa Censor.net, citando en este caso a la agencia Bloomberg. El líder ucraniano dijo que Moscú está buscando oportunidades para sembrar discordia en la sociedad ucraniana, creando caos en el país y eventualmente destituyendo al presidente, según apunta la publicación, que además dice que su inteligencia tiene información que también proviene de sus socios, según ha dicho el propio Zelensky.
Bienvenidos al repaso informativo de toda la actualidad de todas las últimas horas con noticias importantes. Ya les hemos comentado sobre Rusia, sobre el propio Biden, como saben, que quiere ahora saltar a TikTok, pero un día más, si nos lo permiten, vamos a empezar poniendo el foco en Israel. Se está hablando de un acuerdo, un posible acuerdo de prisioneros entre Israel y Hamás. Podría implicar el intercambio de 50 prisioneros de cada lado y se centraría en mujeres y en niños. Se espera que este acuerdo incluya una tregua de 3 días en Gaza. Israel habría aceptado permitir la entrada de cantidades limitadas de combustible a la franja de Gaza, eso sí, bajo la supervisión de la ONU, según está apuntando hace apenas unos minutos la agencia Al Arabiya. Precisamente seguimos ahondando en esta cuestión y es que Israel ha acordado permitir la entrada a Gaza de 2 camiones de combustible por día para las necesidades de la ONU, así como de los sistemas de agua y alcantarillado, según dice un funcionario israelí. El gabinete de guerra ha tomado esta decisión basándose en la recomendación de las FDI del Shin Bet, a petición también de funcionarios estadounidenses. Esta acción tiene como objetivo permitir el mantenimiento mínimo necesario de los sistemas de agua, alcantarillado y sanitarios para prevenir pandemias que podrían extenderse a toda el área, perjudicando a los residentes de la franja, así como a sus propias fuerzas y potencialmente extendiéndose también a Israel. El funcionario también afirma que esta medida ofrecerá a Israel el margen de maniobra diplomática necesario para eliminar a Hamás. Añaden que Israel seguirá la entrega del combustible para garantizar que no llegue al grupo terrorista de Hamás. Seguimos con más noticias, más últimas horas. Ya hay reacciones, en este caso, a lo que les estábamos hablando, a esta posible entrada de combustible a Gaza. En concreto, el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, ha criticado la decisión del gabinete de guerra de permitir la entrada de pequeñas cantidades de combustible a Gaza. Ben-Gvir ha dicho en un foro compuesto por el primer ministro Benjamin Netanyahu, el ministro de Defensa Yoav Gallant y el ministro Benny Gantz y varios observadores que Israel está llevando a cabo una política equivocada. Dice este parlamentario israelí que mientras sus rehenes ni siquiera reciben la visita de la Cruz Roja, no tiene sentido dar regalos humanitarios al enemigo. El ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, ha dicho que permitir la entrada de combustible es un grave error y que además contradice la decisión del gabinete en pleno. Apunta a que esta medida transmite debilidad, da oxígeno al enemigo y además permite al líder de Hamás en Gaza, Yahya Sinwar, sentarse cómodamente en su búnker con aire acondicionado, ver las noticias y seguir manipulando a la sociedad israelí y a las familias de los secuestrados. Reacciones, en este caso parlamentarios, gente importante en Israel, negándose, rechazando esta posible entrada de combustible y este posible acuerdo de rehenes. Cree que puede transmitir debilidad por parte de Israel. A pesar de este posible acuerdo, como ya saben, continúan los ataques. Ataques aéreos israelíes han causado daños materiales hoy objetivos cerca de Damasco a primera hora del viernes, según los medios estatales sirios, que apuntan a que cerca de las 2:25 am el enemigo israelí llevó a cabo un ataque aéreo desde la dirección del Golán sirio ocupada, apuntando a varios puntos en los alrededores de Damasco, según ha informado la agencia SANA, citando a una fuente militar, una fuente que eso sí no ha proporcionado detalles sobre los objetivos, pero afirma que las defensas aéreas sirias han derribado la mayoría de los misiles israelíes. Los analistas militares han puesto en duda en repetidas ocasiones la capacidad declarada de Siria para frustrar los ataques israelíes. De hecho, el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, con sede en Gran Bretaña, dijo que los ataques del viernes afectaron a sitios pertenecientes al grupo terrorista de Hezbollah, respaldado por Irán. Precisamente Siria ha acusado hoy también a Israel de lanzar este ataque con misiles contra las afueras de Damasco, en medio de un repunte en este tipo de acciones desde que comenzara la guerra de Gaza hace ya 6 semanas, según ha informado la agencia oficial de noticias siria SANA. La aviación del enemigo israelí, como les decíamos antes, ha llevado a cabo un ataque aéreo desde la dirección del Golán sirio ocupado. Esto es lo que ha dicho SANA a una fuente militar. Además, según el medio oficial, las defensas antiaéreas sirias pudieron derribar la mayoría de proyectiles, pero algunos alcanzaron su objetivo provocando daños materiales que todavía están por cuantificar. Sigue extendiéndose el conflicto, Siria acusando a Israel de lanzar otro ataque con misiles, en este caso a las afueras de Damasco. Precisamente, hablando de ataques, el ejército israelí ha informado este viernes de que sus tropas han atacado múltiples objetivos terroristas del grupo chií libanés de Hezbollah en una nueva jornada de tensión en la frontera entre Israel y el Líbano. Según apuntan en un comunicado, hace poco tiempo aviones de combate de las fuerzas de defensa de Israel han atacado múltiples objetivos terroristas de Hezbollah en el Líbano, incluido una infraestructura terrorista, una instalación de almacenamiento de armas y una estructura militar, según ha anunciado la portavocía militar
de Israel. Además, sus tropas han atacado una célula terrorista identificada en una zona adyacente a la frontera entre ambos países. Precisamente las fuerzas de defensa israelíes están lanzando folletos, están instando a los residentes a dirigirse a refugios conocidos, insinuando una posible ampliación de la operación terrestre contra Hamás, en este caso en el sur de Gaza. La advertencia dice que todo aquel que se encuentre cerca de los terroristas o de sus edificios expone su vida a un gran peligro. Todas las casas utilizadas por organizaciones terroristas serán atacadas, según informan en este folleto, y además pide respetar las instrucciones de las fuerzas de defensa israelíes para evitar que los civiles queden expuestos a daños. De hecho, a los civiles de Gaza ya se les dijo que huyeran al sur y ahora, claro, sienten que no queda ningún lugar a donde ir que no sea atacado por las FDI. Las dificultades de comunicación encima están dificultando la verificación de la distribución del folleto, con un apagón total de la comunicación en Gaza que ya empezó ayer y que se extiende al día de hoy, con 48 horas prácticamente incomunicados en Gaza. Precisamente Israel ha dicho hoy también que encuentra un túnel de Hamás bajo el hospital de Al-Shifa y, ojo, la ONU denuncia que no habrá ayuda humanitaria hoy. Soldados israelíes han encontrado un túnel utilizado por militantes de Hamás en el hospital Al-Shifa, según ha dicho el ejército. Mientras tanto, la ONU ha expresado su preocupación de que no se entregaría ayuda a los palestinos este viernes a través del cruce de Rafah con Egipto. El ejército publicó un vídeo que, según decía, mostraba la entrada de un túnel en un área al aire libre de Al-Shifa, el hospital más grande de Gaza. El vídeo, que Reuters no ha podido verificar, mostraba un profundo agujero en el suelo lleno y rodeado de escombros de hormigón, madera y arena. Parecía que la zona había sido excavada. De hecho, al fondo aparecía una excavadora. Estados Unidos confía en una evaluación de sus propias agencias de inteligencia sobre las actividades de Hamás en el hospital Al-Shifa y ha dicho que no va a compartir ni va a dar más detalles, según apuntaba ayer mismo el portavoz de la Casa Blanca, John Kirby. Hablamos ahora de Netanyahu. El primer ministro israelí ha reconocido en una entrevista con la cadena estadounidense CBS que Israel no ha logrado minimizar la muerte de civiles durante la ofensiva en Gaza. Netanyahu afirma que han intentado terminar el trabajo con las mínimas bajas civiles, que eso es precisamente lo que están intentando, que las bajas de civiles sean mínimas, pero reconoce por primera vez Netanyahu que desafortunadamente no han tenido éxito. El primer ministro ha culpado a Hamás por utilizar escudos humanos y dice que, aunque fuera cierto y una de las partes violara sus obligaciones, el derecho internacional humanitario no exime a la otra parte de las suyas. Esto es lo que explicaba al periódico Kenneth Roth, el director ejecutivo de Human Rights Watch. Hablamos ahora de Estados Unidos. Está lanzando amenazas directas a Irán. Dicen que si continúan los ataques por parte de Irán van a responder. Esto es lo que ha dicho el portavoz de la Casa Blanca para Asuntos de Seguridad Nacional, John Kirby, que dice además que se reservan el derecho de elegir el lugar y el momento apropiados. Eso sí, también en este caso insisten que no quieren ver otra escalada en la región. Y hablamos precisamente de los legisladores estadounidenses que están presionando, están introduciendo varias medidas para obligar a la administración Biden a adoptar una postura más asertiva hacia Irán, incluida la posibilidad de un ataque directo en suelo iraní. Hay muchos en el Congreso que están consternados por una nueva exención de sanciones de Estados Unidos que permitiría a Irán obtener acceso a otros 10.000 millones de dólares congelados en Irak, al tiempo que respalda abiertamente a Hamás y que además celebra ese ataque a Israel el mes pasado. Dice que están en una época en la que necesitan ser agresivos con Irán. Esto es lo que ha dicho el senador Johnny Ertz, que si nos fijamos en lo que está pasando en Oriente Medio en estos momentos, están viendo que Irán patrocina el terrorismo a través de Hezbollah, Hamás y la Yihad Islámica Palestina. Otra iniciativa presentada por los senadores Lindsey Graham y Richard Blumenthal insta al presidente Biden a atacar a Irán en caso de que un soldado estadounidense muera en Siria o en Irak. Dice que si matan a un estadounidense, entonces el objetivo debería estar en Irán. Esto es lo que ha dicho el senador Graham en la conferencia de prensa en la que presentó esta iniciativa. Además, apunta que han tenido 4 ataques, todos dentro de Siria. Por ejemplo, dice que Reagan golpeó a Irán, Trump golpeó a Irán y que necesitan pagar un precio que todavía no han pagado. Pendientes de todas las noticias, de toda la actualidad, de todo lo que ocurre en directo. Ayer conectamos con el alto representante de Asuntos Exteriores para la Unión Europea, Josep Borrell. Ayer se reunía con el presidente israelí, con Isaac Herzog. Hoy está en Palestina dando una rueda de prensa después del giro, después de que ayer dijera que Europa ya no solo comprende, sino que además entiende el dolor del pueblo de Israel y que le apoya sin ningún tipo de reservas. Vamos a escuchar de nuevo a Josep Borrell. But the European Union has also firmly stressed
that the way that Israel performed its right to defense matters, that Israel needs to respect international humanitarian law and the principle of proportionality, and I passed this message yesterday face to face in very clear terms to the Israeli authorities with which I met. A horror doesn't justify another horror. And the best friends of Israel are the ones who ask them not to be driven by rage. The European Union, and now also the United Nations, through the last United Nations Security Council resolutions adopted yesterday, has demanded an immediate humanitarian pauses and more access to the humanitarian assistance, including water, fuel, that can reach the civilian in Gaza. We at the European Union, since the start of the Israeli military campaign against Hamas, we have multiplied by 4 our humanitarian assistance to the people in Gaza, to almost 100 million, and have increased our funding for UNRWA by another 10 million, bringing the funding over 90 million this year. But we know it's not enough. We know that humanitarian needs are immense, and to provide everything that more than 2 million people need is a gigantic effort. And the international community should be able to provide this assistance. Mr. Prime Minister, the war against Hamas in Gaza is the outcome of a collective political and moral failure of the international community. A great political and moral failure for which the Israelis and the Palestinian people are paying a high price. And only a political solution can end this untenable cycle of violence. Only political solution can stop it. And that's why I am on this tour, starting by Israel, following by Ramallah, to visit you, Palestinian Authority, in order to work with our partners on a way forward and look at what should be done for this war to end and how to create a better future based in peace. And allow me to put on the table some ideas for the work that we have done, because these dramatic events, at least, Pendientes de la comparecencia de Josep Borrell, que está hablando de lo necesaria que es la entrada de agua, también de combustible, después de que les contábamos que hace apenas unos minutos Israel ha acordado la entrada por lo menos de 2 camiones de combustible al día. Posiblemente no sea suficiente, pero Borrell está aprovechando esta comparecencia para volver a condenar el ataque de Hamas, refiriéndose a la masacre del número de fallecidos que hubo en el ataque del 7 de octubre, y además ahora está dando ideas sobre cómo crear un mejor futuro basado en la paz. Escuchamos a Borrell. No forced displacement of Palestinian people out of Gaza. No territorial changes, no to the reoccupation by Israel or a safe haven for Hamas in Gaza. No to the dissociation of Gaza from the overall Palestinian issue. The solution for Gaza has to be embedded as part of the solution to the whole Palestinian problem. So, no dissociation of Gaza from the overall Palestinian issue. And now the yeses, the yes. The first yes is the return of the Palestinian Authority to Gaza. I am saying the Palestinian Authority. You are already there. You never left Gaza. You have been providing public services to the population with our support.
you have the capacity to continue doing this job. Maybe you will need support from the international community, but the Palestinian Authority has to return to Gaza. The second yes that we need is a stronger involvement of the Arab countries. And the third one is a greater involvement of the European Union, in particular on the political process in building the Palestinian state. We have a certain experience on state building in Europe, and we should engage on that in order to build a Palestinian state as a part of the two-state solution. But we should not forget the situation in the West Bank. You know better than I. I discussed also with my Israeli counterpart yesterday, and everybody should be aware that there is an upsurge of settled terrorism since October 7. Since the beginning of the year, 421 Palestinians has been killed in the Western Bank. And since the first days of October, since this dramatic 7th of October, is 202. It means that since this dramatic event started, the same number of Palestinians has been killed in the West Bank that since the beginning of the year. Escuchamos a Josep Borrell, el alto representante de Asuntos Exteriores para la Unión Europea, que dice que la autoridad palestina tiene que volver a Gaza, que la solución más factible es, bueno, lo que se viene argumentando, lo que se viene pidiendo en las últimas semanas, en los últimos meses, que sería una solución de dos estados, pero además Borrell está pidiendo una mayor implicación del mundo árabe y dice, eso sí, que no se va a olvidar lo que está sucediendo también en Cisjordania. Pendientes de esta declaración, seguimos escuchando a Josep Borrell. At the highest level to prevent an eruption of violence in the West Bank. Our support to the Palestinian Authority as the only representative of the Palestinian people, the only representative of the Palestinian people, is both political and financial. We are the biggest international donor for the Palestinian people, and we will continue being the biggest financial contribution to the Palestinian Authority working. Because this war has shown us that we cannot, the Palestinian issue, unresolved. However tragic it is now, and it is very tragic, we must seize the momentum to invest in peace and to work towards a solution of the conflict. We have to mobilize the international support for the political process to a two-state solution, a process that has been neglected for too long. The two-state solution is the only viable path to peace. And time has come to define concrete steps to take in order to implement it. Because we have been repeating for years, 30 years since Oslo agreements, two-state solution, without doing what is needed to implement that in practice. This is, Prime Minister, my message here in Ramallah. This is what I said yesterday in Israel. I'm saying the same thing in both places. And this is the message I will carry on my next destination, in Manama, in Riyadh, in Doha, and in Amman. Prime Minister, in September, remember, in New York, we launched the Peace Day effort to support to restart the peace process. At that moment, it was a lot of skepticism. And nobody was taking care of this effort unless you, me, and some of my people working with a vision about the need to deal with this problem. And today, the current tragedy.
Seguimos escuchando a Josep Borrell, sigue hablando sobre la solución de dos estados. Dice que esta guerra ha mostrado que no deben confiarse y además habla que la única solución posible, la única solución disponible para este conflicto es un proceso político para una solución de dos estados. El propio Borrell además está insistiendo en esta cuestión y dice que la solución de dos estados es el único camino hacia la paz. Seguimos escuchando a Borrell. We want to do, count on the European Union as a predictable and reliable partner that remain and will continue with the Palestinian people in order to get this goal. Difficult it could be, more difficult today than yesterday. At least today is in the front page of all newspapers around the world. And this is a momentum in which the conscience of the international community has to mobilize in order to avoid a greater disaster. Because if there is not peace here in the Middle East, we will not be secure at home neither. Thank you. Thank you so much, my dear friend Josep Borrell, the High Representative of the European Union for Foreign Affairs, Security and Policy. Kindly allow me to make a short statement in English, and then I would like to move to Arabic, if you don't mind. First of all, I know. Hasta aquí ha llegado la comparecencia de Josep Borrell, insistiendo en varias ocasiones en el mismo mensaje, en que la única solución viable, disponible, es una solución de dos estados. Dice que la Unión Europea es un socio confiable para la autoridad palestina, y ojo porque en las últimas palabras de su declaración ha dejado una clave. Dice que este es el momento, que por lo menos ahora, a pesar de que cada día se está endureciendo más, a pesar de que cada día el conflicto es aún mayor, dice que por lo menos ahora mismo está en las portadas de todos los medios, que sin embargo, cuanto más tiempo pase, dice Borrell, que más difícil va a ser. Dice, este es el momento para evitar que el desastre sea aún más grande. Hasta aquí ha llegado la comparecencia de Josep Borrell. Nosotros vamos a hacer una breve pausa, un par de minutos, y enseguida volvemos con más noticias, más últimas horas, más actualidad, con más información. Enseguida, de vuelta aquí en Negocios Televisión. Ven al Torreón, estamos en El Pardo, un espacio único en plena naturaleza. Disfruta de momentos de desconexión mientras saboreas la mejor gastronomía. Disponemos de 7 amplias terrazas y salones para todo tipo de eventos. Degusta nuestros exquisitos platos acompañados de una selecta bodega de vinos. A tu servicio, un gran parking y zona infantil. Abierto los 365 días del año. Cocina ininterrumpida desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la noche. Haz tu reserva. Dicen que el tiempo lo cura todo, pero los inversores en bonos que se han visto perjudicados por la compra de Credit Suisse pueden necesitar más que unos meses antes de estar dispuestos a lanzarse a por los bonos de capital adicional Tier 1, los AT1, que el VS espera todavía colocar en el mercado. Es fácil entender por qué los inversores en deuda subordinada pueden mostrar cautela, porque recibieron un duro golpe cuando el banco suizo aceptó hacerse cargo de su rival en quiebra en marzo. Títulos con un valor nominal de 17.000 millones de dólares que desaparecieron de un día para otro. Y lo que es peor, fueron borrados a pesar de que los accionistas consiguieron retener algo de valor, en un extraordinario vuelco de la jerarquía tradicional del capital. Los bonos AT1, los convertibles contingentes, los COCOs, se crearon a raíz de la crisis financiera de 2008. Era una forma en la que los bancos que colapsaran absorbieran las pérdidas, lo que hacía menos probable un rescate financiado por el contribuyente. Apuesta arriesgada, porque si un prestamista se mete en problemas, esta clase de bonos se pueden convertir rápidamente en capital o amortizarse por completo. Son de mayor riesgo y por eso ofrecen un mayor rendimiento que la mayoría de los emitidos con calificaciones crediticias similares, lo que los hace populares, sobre todo entre los que tienen dinero, los clientes institucionales. Por lo general, los tenedores de bonos, en el orden jerárquico, están arriba. Cuando un banco colapsa, los accionistas son los primeros que pierden, pero debido al cambio de las normas, por el caso Credit Suisse, ya nada está sobre seguro.
¿Qué es Bitcoin? Hoy vamos a explicarles qué es exactamente Bitcoin, explicándoles los conceptos básicos para que entiendan esta criptomoneda de la que todo el mundo lleva años hablando. Esta explicación les servirá para saber también qué son exactamente las criptomonedas y cómo funcionan, para que puedan tener una noción un poco menos técnica de cómo funciona todo esto y a lo que nos referimos con cada término. Bitcoin es una criptomoneda o moneda virtual, concretamente la primera que fue desarrollada. Es la criptomoneda que le ha marcado el camino a todas las demás que llegaron después utilizando su tecnología. Esta tecnología es la cadena de bloques o tecnología blockchain, que también se utiliza para otras cosas. La primera de las criptomonedas fue creada por Satoshi Nakamoto, que es el seudónimo que corresponde a una persona que nadie sabe exactamente quién es, aunque sí que es cierto que ha habido muchas teorías. Esta persona publicó en 2009 un artículo en el que describía un sistema de pagos P2P al que llamó Bitcoin. Al cabo de unos meses, él mismo publicó la primera versión del software que permite gestionar la red de la moneda y que además empieza a interactuar con los primeros interesados en foros. La cantidad total de bitcoins que se emiten cada año está determinada por su algoritmo y pasa lo mismo con el resto de criptomonedas. Bitcoin está desarrollado para que cada 4 años se reduzca por 2 su producción y para que solo se emitan un total de 21 millones de bitcoins. Después simplemente dejarán de crearse. Esto es una diferencia fundamental con las monedas convencionales, puesto que los bancos modifican su valor a su libre albedrío. Por lo tanto, las monedas se pueden devaluar, mientras que Bitcoin quiere ofrecer algo más de estabilidad. En definitiva, entre los usos más destacados de Bitcoin cabe mencionar los siguientes, como por ejemplo pagar utilizando estas propias criptomonedas, obtener intereses por los bitcoins que poseas, algo similar al concepto de un depósito bancario, también obtener un préstamo utilizando como garantía tus bitcoins, cubrir tu exposición financiera con derivados en mercados regulados y por último obtener réditos de inversión mediante la compra-venta de bitcoins, al ser un activo que teóricamente tiende a revalorizarse en un escenario de demanda constante. Seguimos pendientes de todas las noticias, de todas las últimas horas, de toda la actualidad. Estábamos hablando precisamente de la amenaza que se cierne en estos momentos sobre Irán, después de que Estados Unidos amenace en las últimas horas, en concreto en palabras del propio Joe Biden. Hablábamos también de que los estadounidenses están presionando por una postura más dura sobre Irán. Pues ojo, porque seguimos poniendo el foco en Estados Unidos, pero en este caso algo poco más amistoso, algo más divertido. La campaña de reelección del presidente Biden está sopesando en privado si unirse a la plataforma de redes sociales de TikTok, que están intentando llegar, pues como buenamente pueden, a los votantes más jóvenes, según apuntan algunas fuentes. La mayoría de los republicanos, como saben, están evitando TikTok, sobre todo por las preocupaciones de seguridad de los datos, porque es propiedad de Biden, con sede en Beijing. Sin embargo, los demócratas están cada vez más divididos sobre el uso de la popular aplicación para vídeos cortos. A pesar de las preocupaciones de seguridad, hay varios demócratas prominentes, importantes, que están señalando ambiciones presidenciales y por eso se han unido a TikTok, en parte para llegar a los votantes jóvenes, que son cruciales para las posibilidades del partido en las elecciones de 2024. Y es por todo esto que la campaña de Biden está considerando dar un salto a esta plataforma en un momento en el que además las encuestas sugieren que el presidente necesita aumentar su atractivo entre los votantes menores de 30 años, un grupo que normalmente favorece a los demócratas por márgenes significativos y un grupo que desde luego, como se pueden imaginar, pues es muy afín a redes sociales y en este caso pues también a TikTok, y por eso pues Biden se lo está planteando. Y de Estados Unidos pasamos a Ucrania, que cree que Rusia intenta sembrar la discordia entre los ucranianos y que quiere dar un golpe de Estado. Esto es lo que ha dicho el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky durante una conversación con periodistas extranjeros, según informa Censor.net, citando a la agencia Bloomberg. El líder ucraniano dijo que Moscú está buscando oportunidades para sembrar discordia en la sociedad ucraniana. Dice Zelensky que están creando caos en el país y que eventualmente querrán destituir al presidente, en este caso al mismo. Según apunta Zelensky, su inteligencia tiene información que también proviene de sus socios. Además, también en este caso dice que los rusos están llamando a este plan Maidan 3, que para ellos Maidan es un golpe de Estado y por lo tanto dicen que la operación es comprensible. Zelensky, preocupado, piensa que Rusia está planeando un golpe de Estado contra él.
Pendientes también de los mercados europeos que siguen con un tono bastante positivo en esta última sesión de la semana. Nos fijamos para empezar en el FTSE 100 de Londres, que sube algo más de 8 décimas, un 0,85% hasta los 7.475 puntos. Subidas importantes también para el DAX alemán, del 0,87% hasta los 15.923 enteros. Nos fijamos también en Francia. La bolsa parisina es la más fuerte en estos momentos, subiendo algo más de 9 décimas, un 0,91% hasta los 7.233 puntos. Ponemos el foco también en Italia, el Mittel italiano, algo más rezagado, subiendo, eso sí, algo más de 7 décimas, un 0,76% hasta los 29.480 enteros. El IBEX 35 sería el más rezagado en estos momentos, viene, eso sí, subiendo 7 décimas, un 0,70% hasta los 9.736 puntos. Y nos fijamos también en el Eurostoxx, que viene subiendo, de hecho es el más fuerte en estos momentos, un 0,93% arriba hasta los 455 enteros. Estamos pendientes de Wall Street a poco más de una hora para que abra esta última sesión de la semana. También en Estados Unidos vemos que los futuros apuntan a subidas. En el caso del Dow Jones, del 0,37%, el S&P apunta a subir un 0,34%, mientras que el Nasdaq, el sector tecnológico, es el más rezagado en estos momentos según los futuros, con subidas del 0,11% hasta los 15.914 puntos. Estábamos con el foco puesto en Rusia y vamos a hablar ahora de la Comisión Europea. Está proponiendo prohibir la venta de petroleros para petróleo crudo y productos petrolíferos a Rusia para evitar que Moscú eluda las sanciones occidentales al petróleo ruso con una flota de barcos en la sombra. Esto es lo que muestra una propuesta por parte de la Comisión. La propuesta discutida este viernes por embajadores de los gobiernos de la Unión Europea también dice que las ventas de petroleros a un tercer país deberían incluir cláusulas contractuales que impidan que los barcos puedan revenderse a Rusia o usarse para transportar petróleo crudo o productos petrolíferos rusos que eviten los límites de precios occidentales. En el caso del petróleo crudo, de $60 por cada barril. Seguimos con el foco puesto en Rusia. Finlandia va a colocar barreras en 4 cruces fronterizos rusos que planea cerrar esta medianoche en un intento de frenar el flujo de solicitantes de asilo que llegan a través de Rusia, según ha dicho este viernes la Guardia Fronteriza finlandesa. Helsinki ya dijo este jueves que cerraría 4 de sus 9 cruces fronterizos con Rusia a partir del sábado, tras un repentino aumento en el número de solicitantes de asilo que cruzan su frontera oriental. Estos 4 cruces fronterizos son Vaalimaa, Nuijamaa, Imatra y Niirala, en el sureste de Finlandia. Son normalmente los puntos de tránsito más transitados entre ambos países. Seguimos hablando de Rusia. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ha rechazado este viernes como absolutamente descabelladas las afirmaciones de que Moscú podría desencadenar una guerra nuclear. Dice Peskov que Rusia es extremadamente responsable y cautelosa con respecto a las armas nucleares. Esto es lo que ha dicho en una entrevista con un canal de televisión, y además apunta que desafortunadamente durante el año pasado han escuchado cada vez con más frecuencia esa retórica nuclear irresponsable. De hecho, dice Peskov que escuchan acusaciones absolutamente demenciales contra Rusia de que están listos para desatar una guerra nuclear. Dice Peskov que Rusia sigue siendo un país enorme, un país poderoso y fuerte, pero que es extremadamente responsable y prudente en su actitud hacia lo que pensó. Dice además Peskov que la retórica nuclear se utiliza para presentar a Rusia como una amenaza en la guerra híbrida en curso, pero la tarea de todos nosotros es simplemente explicar que estas son declaraciones sin fundamento y simplemente palabras irresponsables. Y seguimos con el foco puesto en Rusia. El segmento ruso de la red internacional que monitorea señales de pruebas de armas nucleares se completará este año, según ha dicho este mismo viernes el Ministerio de Defensa. El Sistema Internacional de Vigilancia se creó en virtud del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares para detectar sacudidas sísmicas o radiactividad resultantes de cualquier prueba de armas que implique una explosión nuclear. Rusia dice que va a seguir siendo parte de esta red a pesar de retirar su ratificación del CTBT, una medida que el presidente Vladimir Putin promulgó como ley el 2 de noviembre. Seguimos hablando de Rusia. La Cámara Baja del Parlamento ruso, la Duma estatal, ha aprobado este viernes su mayor presupuesto federal hasta la fecha, que aumentará el gasto en alrededor de un 25% en 2024, con cantidades récord destinadas a defensa. Se espera que el gasto en defensa supere el gasto social el próximo año por primera vez en la historia moderna de Rusia, en un momento en el que el Kremlin está ansioso por reforzar el apoyo al presidente Vladimir Putin mientras se prepara para las elecciones presidenciales que tendrán lugar
en marzo. El bajo desempleo récord, los salarios más altos y el gasto social específico deberían ayudar al Kremlin a superar el impacto interno de la economía y también podrían plantear un problema, eso sí, en el largo plazo, según apuntan algunos analistas, pero los legisladores rusos han dicho que el presupuesto de 2024 a 2026 fue desarrollado específicamente para financiar al ejército y mitigar el impacto de 17.500 sanciones a Rusia. Esto es lo que ha dicho el presidente de la Duma estatal, Vyacheslav Volodin. De Rusia pasamos a Ucrania. Hablamos de Zelensky, que cree que Rusia está intentando sembrar la discordia entre los ucranianos y que quiere dar un golpe de Estado. Esto es lo que ha dicho el presidente ucraniano durante una conversación con periodistas extranjeros, según dice la agencia Bloomberg. El líder ucraniano dijo que Moscú está buscando oportunidades para sembrar discordia en la sociedad ucraniana, creando el caos en el país y eventualmente incluso destituyendo al presidente, según dice esta publicación. Además, Zelensky dice que su inteligencia tiene información que también proviene de sus socios. Está apuntando también Zelensky a que los rusos están llamando a este plan Maidan 3 y que para ellos Maidan es un golpe de Estado. Por lo tanto, dice Zelensky que la operación es comprensible. Y seguimos hablando de Zelensky, que dice que ahora está concentrado en recibir ayuda de Occidente. Su enfoque de los países occidentales está cambiando debido a la situación en el Medio Oriente, pero ojo a las palabras de Zelensky, dice: sin su apoyo nos retiraremos. Esto es lo que apuntó en una reunión con representantes de medios de comunicación extranjeros. De hecho, Bloomberg está citando las palabras del líder ucraniano, que admite que sin la ayuda occidental las tropas ucranianas tendrán que retirarse. Precisamente hablamos de las tropas ucranianas que habrían expulsado a los soldados rusos de sus posiciones en la orilla oriental del río Dnieper, en la parte ocupada por Rusia de la región de Jersón, y además, según apunta Reuters, han establecido varias cabezas de puente. Esto es lo que ha dicho este viernes, eso sí, el ejército de Kiev. Los marines ucranianos han dicho en su página de Facebook que han tenido una serie de éxitos estableciendo varias cabezas de puente y llevando a cabo más operaciones en el lado este del río. Además, Rusia admitió por primera vez esta semana que las tropas ucranianas habrían cruzado el río Dnieper. Seguimos pendientes de todas las noticias, de todas las últimas horas, de toda la actualidad. Vamos con una breve pausa y enseguida volvemos, seguimos con la mejor información aquí en Negocios Televisión.